Muy buenos días, estimados hermanos. Bienvenidos todos ustedes a este estudio de la Palabra de Dios. Hemos estado hablando por varias semanas, acerca de la iglesia y en ese sentido hay hartas cosas que hemos hablado y los últimos 3 semanas hablamos acerca del bautismo, que es importante, y hoy hablaremos acerca de la Santa Cena. Póngase cómodo, traiga un lápiz, un cuaderno, si usted quiere anotar. Iré citando algunos versos de la palabra de Dios. Así es que eso, ¿qué les parece si oramos al Señor y pedimos su bendición sobre este estudio? Padre eterno, queremos tu bendición, anhelamos de tu presencia, de tu espíritu, anhelamos conocer de tu palabra, por eso estamos a esta hora de la mañana. Y hoy hablaremos un tema relevante, importante para la iglesia tuya, Señor, acerca de esta ordenanza que es la Santa Cena. Pido tu bendición sobre todos los oyentes, los que nos están viendo a través del YouTube. Bendícenos en tu palabra, te lo pido. Que tu Espíritu abra nuestros sentidos, nuestro corazón, y se fortalezca nuestra fe a través de este estudio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, aquí estamos. El Señor Jesús instituyó, y lo he dicho anteriormente, y lo digo hoy, ¿cierto? El Señor Jesús instituyó 2 ordenanzas. ¿Y cuáles son? Es el bautismo, ¿cierto? Y lo segundo es la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que encontramos en la palabra del Señor. Y la iglesia debe tomar estas enseñanzas o sacramentos, ¿cierto?, que fueron entregadas por el Señor Jesús. Y en los capítulos anteriores hablé del bautismo, y es una de las 2 ordenanzas, ¿cierto?, que solo se realiza una vez, como una señal del comienzo de su vida cristiana. Y eso es importante que lo sepamos. Y en este capítulo, entonces, hermanos, hablaré de la Cena del Señor, que es muy importante, como lo es, ¿cierto?, la otra ordenanza. Esto es muy importante para la iglesia, ¿cierto? Cuando hablo de la iglesia, hablo en general. Pero si usted quiere que lo diga en nuestra iglesia local también, ¿cierto? Es así. Entonces, una ordenanza importante, ¿cierto?, es esta. Una ordenanza que debe realizarse repetidas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Como una señal de permanente comunión, compañerismo. Podemos agregar otras cosas, por ejemplo, nuestra fe, ¿cierto?, nuestra fidelidad a Dios, pero también es relevante esto de cada vez que participamos de la cena, hacer un compromiso, renovar nuestro compromiso con el Señor. Así que eso es importante. Cada vez, usted no deje, queridos hermanos, no deje de participar. Haga todo el esfuerzo para estar cuando participamos de la Cena del Señor. Suele pasar que a veces miramos en menos esta parte. Decimos, no tengo tiempo, no me quedo. O lo restringimos tanto que no nos damos el tiempo para recordar, ¿cierto?, para agradecer, para dar gracias al Señor por esto tan maravilloso, ¿cierto?, de la Cena del Señor, porque representa mucho para el pueblo de Dios, para nosotros como iglesia. Y el trasfondo histórico de aquí comienza de la redención. Instituyó, ¿cierto?, el Señor la Cena del Señor, valga la redundancia, de la siguiente manera. Y aquí quiero leer algunos textos bíblicos. Mateo 26 al 29. Dice, mientras comían, ¿cierto?, hablando del pan, ¿cierto?, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles,
beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de, ¿qué cosa? Los pecados. Les dijo que no bebería de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes dice, y aquí me parece interesante, el vino nuevo, ¿ah? El vino nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 al 29. Usted lo puede leer después, anótelo, si usted tiene un lápiz o un cuaderno. Y después, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Pablo añade la siguiente frase también, de la tradición que él recibió. Porque yo, dice el apóstol, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué pasó? Tomó el pan. Y eso nos dice en 1 Corintios 11, 23. Pero también el verso 25 nos habla claramente. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. ¿Cierto? El apóstol Pablo recibió directamente del Señor estas enseñanzas. ¿Ah? Y eso es muy relevante para la iglesia del Señor. ¿Y por qué apuntaba todo esto al Mesías? Por algo muy claro, muy correcto, ¿cierto? Todo esto que he mencionado, ¿cierto? Apuntaba directamente al Señor Jesucristo. Y en Hebreos, el capítulo 10, 1 al 4, Hebreos capítulo 10, 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se han ofrecido continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, dice el escritor, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero mira lo que dice el verso 3 en adelante. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, cada año. ¿Ah? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede. Entonces, cada año había que repetir estas mismas cosas. Pero Jesucristo lo hizo una vez, para siempre. Esta obra expiatoria, entregando su vida por los pecados de los hombres. ¿Ah? Entonces, la cena del Señor nos recuerda que ya se ha consumado el pago, hermanos. Cada vez que nosotros participamos de la cena, ¿cierto? Estamos recordando que la deuda fue pagada. Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, piensa en esto, mi deuda fue pagada. Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, por eso que digo, a veces pasa tan rápido cuando participamos de la cena del Señor y no tomamos estas consideraciones, que las sabemos, pero pasan muy rápido. Y tenemos que recordar, hacer memoria de todas estas cosas, queridos hermanos. ¿Ah? Que la deuda tuya, que mi deuda, cada vez que participamos del pan y de la copa, ya fue pagada, fue, ¿cierto? Fue consumada, ¿cierto? Fue pagada por cada uno de nosotros. Así que, de manera que ahora comemos, ¿cierto? En presencia del Señor, con alegría, con regocijo, pero incluye la cena del Señor, también apunta a una comida
¿cierto?, de alegría, de gozo, de comunión, de maravillosas experiencias, ¿cierto?, en la presencia de Dios en el futuro, cuando se restaure el compañerismo, ¿cierto?, del Edén, ¿cierto?, es decir, con Dios. ¿Ah? Allí habrá un gozo aún mayor, porque aquellos que comen en la presencia de Dios serán pecadores, escucha, perdonados, confirmados, ahora en su justicia, incapaces de pecar otra vez. Jesús alude a ese tiempo futuro de gran regocijo y de comer en la presencia de Dios, cuando dice aquí en Mateo 26, 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid. Jesús lo dice, ¿eh?, desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes, mira, escucha, ¿qué cosa? El vino nuevo del reino de mi Padre. ¿Ah? Que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¡Wow! Yo quiero estar ahí. ¿Y tú? Beber, ¿cierto?, en la presencia de Dios, en el reino del Padre, es algo extraordinario. Por eso digo, hermano, debemos tomar tiempo para aquilatar, disfrutar todo esto en la presencia de Dios. Se nos habla más explícitamente sobre la cena de la boda del Cordero en Apocalipsis. Mira lo que dice: el ángel me dijo, escribe, ¿cierto? Esto es Juan, cierto apóstol, que escribe esto. Escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena, ¿cierto?, de las bodas del Cordero. Dichosos, alegres, felices, los que han sido convidados. Hermano, disfrutemos entonces esta bendición aquí para disfrutarla mayormente en el cielo. Apocalipsis 19, 19. Este será un tiempo de gran regocijo en la presencia del Señor, ¿no te parece? Así como un tiempo de temor reverente ante Él. Entonces, del Génesis al Apocalipsis, el propósito de Dios ha sido traer a su pueblo a un compañerismo, hermano, consigo mismo. Él nos atrae a Él consigo mismo, este compañerismo, esta comunión que había sido rota por causa del pecado, pero el Señor prepara todo esto para bendición de cada uno de nosotros, como creyentes, como parte de la iglesia. Así que aquí hay mucho que Dios quiere hablarnos, que Dios nos quiere hablar. Y ha sido, ¿cierto?, atraer a su pueblo a un compañerismo consigo mismo. Y eso lo hace el Señor a través de la obra de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera de que esto fuera en otro sentido, ¿no? Era esta, no había otra manera. Así que, hermanos, debemos ser agradecidos a Dios por toda esta bendición que recibimos como creyentes, ¿cierto? O como la iglesia o parte de la iglesia del Señor. Este compañerismo y uno de los grandes gozos, ¿cierto?, de experimentar tal compañerismo es el hecho de que podemos comer. Mira, podemos comer y beber, ¿sabes cómo? En la presencia del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor, lo hacemos en su presencia. Y por eso que es maravilloso y es saludable para la iglesia de hoy también.
recuperar un sentido más real, más vívido de la presencia de Dios en la Santa Cena. Así que, hermanos, eso es importante. Ahora, el significado de la Cena del Señor es complejo, si lo queremos decir de esa manera, pero también, ¿sabes qué? Es rico, íntegro, completo. Todo eso está incluido en la Cena del Señor. Hay varios símbolos y cosas que se declaran cuando participamos de la Cena del Señor. Lo primero, ¿sabes lo que es? La muerte de Cristo. Cuando participamos de la Cena del Señor, simbolizamos la muerte, ¿cierto? Al participar, la muerte de Cristo. Porque nuestras acciones dan una imagen de su muerte por nosotros. Cuando participamos, ¿cierto?, del pan y bebemos de la copa, hermanos, entonces estamos simbolizando que Cristo murió, pagó el precio por la redención de cada uno de nosotros. Cuando se parte el pan, este símbolo, queridos hermanos, nos habla del quebrantamiento del cuerpo de Cristo. Cristo fue partido, fue molido por nuestros pecados. ¿Cierto? Entonces nos habla del quebrantamiento del cuerpo de Cristo. Y cuando la copa se vierte, ¿cierto? Esto simboliza la sangre de Cristo que se derramó por cada uno de nosotros, por ti y por mí, hermano. Entonces, cada vez que participamos de la copa, estamos diciendo: Cristo derramó su sangre, ¿cierto? Su vida por todos nosotros. Entonces, por esta razón, queridos hermanos, y por otras más, ¿cierto? Participamos de la cena del Señor. Es un cumplimiento, es una proclamación, porque cada vez que comemos, ¿cierto?, este pan y bebemos la copa del Señor, estamos proclamando, ¿qué cosa? La muerte del Señor hasta que Él venga. Y aquí en 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Disculpe, hermano, voy a tomar un poquito de agua. Así que estamos anunciando que Cristo, ¿cierto?, murió por nuestros pecados cuando participamos de la cena del Señor. Cuando individualmente, si lo queremos decir de esa manera, porque todos al participar de la cena lo hacemos individualmente. Yo adoro, yo busco individualmente al Señor, me comprometo individualmente, ¿cierto? Nos adelantamos y tomamos la copa. Cada uno de nosotros proclama con esta acción, ¿cierto?, del comer del pan y beber de la copa, me apropio, yo, Luis, usted póngase el nombre, me apropio de los beneficios de la muerte de Cristo. Y podríamos preguntarnos cuáles son esos beneficios, y los vamos a ver un poquito más adelante. Me apropio de estos beneficios, ¿cierto?, de la obra de Cristo en la cruz. Me apropio, los tomo para mí. Cuando hacemos esto, simbolizamos el hecho de que participamos y nos apropiamos de los beneficios ganados para nuestro beneficio, valga la redundancia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo segundo. Lo tercero es un alimento espiritual. Cuando yo participo de la cena, ¿cierto?, es un alimento espiritual. Justo como la comida, ¿cierto?, que comemos diariamente alimenta nuestro cuerpo físico, así también el pan y el vino, ¿cierto?, en la cena del Señor nos dan,
¿cierto? Nos da este alimento, ¿ya? Y es un alimento espiritual, pero también describe el hecho de que Cristo da a nuestras almas alimento y refrigerio a nuestro espíritu, ¿ya? De hecho, la ceremonia que Cristo instituyó está destinada por su propia naturaleza a enseñarnos esto. ¿Y por qué digo esto? Por la palabra. Mira lo que dice Jesús. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo los resucitaré, dice la palabra, en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Así que debemos, ¿cierto?, estar en Cristo. Debemos estar en el Señor. Esto está ahí en Juan 6, 53 al 57. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos habla de ingerir literalmente su cuerpo y su sangre. Pero si nos habla de un comer y beber literal, entonces debe tener en mente una participación espiritual. Y esto nos habla la palabra del Señor. En los beneficios de la redención que Él conquistó allí en la cruz. Este alimento espiritual, ¿cierto?, del comer del pan y beber de la copa, son tan necesarios para nuestra alma. Son tan importantes también en nuestra fe cristiana. Se experimenta y a la vez simboliza en nuestra participación en la cena del Señor. Lo cuarto, la unidad de los creyentes. ¿Cierto? Cada vez que participamos estamos, ¿cierto?, hablando también de la unidad de los creyentes. Cuando los creyentes como tú y yo participamos juntos en la cena del Señor, también dan una clara señal de unidad. Somos un cuerpo. Somos la iglesia del Señor. Local, hablo, ¿cierto? Entonces, y el Señor quiere que la iglesia sea una. Y el apóstol Pablo lo dice muy bien. Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, dice, ¿cierto?, muchos creyentes, formamos un solo cuerpo. Cuando partimos el pan, ¿cierto?, lo partimos para que todos participen. Pero somos uno, somos uno en el Señor. Estoy leyendo en 1 Corintios 10, 17. Cuando unimos estas cuatro cosas que he mencionado, comenzamos a darnos cuenta, queridos hermanos, del rico beneficio o significado de la cena del Señor. Cuando participamos, ¿cierto? Cuando participo, ¿cierto?, venga a la presencia de Cristo. Recuerde que Él murió por mí, por usted. Participo entonces en los beneficios de su muerte, ¿cierto? Así que debemos tomar y participar de la cena del Señor con entendimiento, comprender lo que quiere decirnos
¿cierto?, el Señor a través de la cena. Y lo siguiente, lo quinto, Cristo confirma su amor por mí, por usted, por la iglesia. ¿Ah? El hecho de que puede participar en la cena del Señor. De hecho, Jesús me invita a venir y nos invita a cada uno de nosotros a venir. ¿Ah? Es un vívido recordatorio y confirmación visual, querido hermano, de que Jesús me ama, te ama. Individualmente y personalmente, Cristo nos ama. Entonces, cuando me acerco a tomar la cena del Señor, se restablece una y otra vez la confianza del amor del Señor hacia nuestras vidas. Y ese amor del Señor es personal. Y cuando yo participo de la cena, puedo experimentar: el Señor me ama, me amó, por eso que se entregó por mí. Ponle tu nombre, el Señor se entregó por ti en la cruz del Calvario, y ahí entonces el Señor muestra su gracia, su amor personal por cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que vivir esto en la cena del Señor. Lo siguiente, Cristo afirmó que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para ti, para mí, en la cruz del Calvario. Y lo podemos ver en la Santa Cena, hermanos. Cuando me acerco a la invitación de Cristo a la cena del Señor, el hecho de que Él me haya invitado a su presencia me asegura que tiene abundancia de bendición para mí y para ti. Y esto el Señor lo hizo allí, en la cruz. Y lo confirmamos cada vez que participamos de la cena del Señor. Entonces, en esta cena, querido hermano, de hecho, en la cena del Señor, saboreo de antemano la comida y la bebida del gran banquete en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. A esta mesa, como miembro de la familia eterna, ¿cierto? Cuando el Señor me da la bienvenida a su mesa, me asegura así mismo que me dará la bendición a todas las otras bendiciones de la tierra, pero también del cielo. Especialmente a la gran cena. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo afirmo mi fe. Yo afirmo mi fe en Cristo. Y el Señor nos invita a las bodas del Cordero. Por eso que tenemos que afirmar, queridos hermanos, nuestra fe en Cristo cuando participamos de la cena del Señor. Y por último, cuando tomo el pan y la copa, por mis acciones proclamo, ¿cierto? Cuando tomo el pan y la copa, proclamo: te necesito y confío en ti, Señor, para que perdones mis pecados y concedas vida y salud a mi alma. Eso pasa en la cena del Señor. Y el Señor nos invita a participar, queridos hermanos. Y en la partición del pan, cuando lo como, y en el beber de la copa, cuando bebo de ella, proclamo una y otra vez
que mis pecados fueron perdonados y que fueron también parte de la causa del sacrificio y la muerte de Cristo. Él murió por mis pecados, por tus pecados. Entonces, al hacerlo, de esta manera, la pena, ¿cierto?, el gozo, la acción de gracia y un profundo amor por Cristo se entremezclan ricamente en la belleza de la cena del Señor. Así que yo te invito, querido hermano, cuando participemos en un rato más, ¿cierto?, un par de horas más de la cena del Señor, piensa en todas estas cosas que he mencionado. Su amor, su misericordia, su entrega por todos nosotros. El Señor quiere bendecirte, quiere fortalecerte, quiere llenarte de su gracia, pero también debemos, al participar, ¿cierto?, recordar todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Me quedan algunas cosas más para compartir, lo haré la semana siguiente. Así que yo te invito para que en este momento nos acerquemos al Señor y que podamos dar gracias por todas estas bendiciones, beneficios que recibimos al participar de la cena del Señor. Padre nuestro, pido tu bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Señor, renueva nuestra fe, nuestra confianza en ti. Señor, ¿cuántos hermanos están quizás decaídos en la fe, desanimados, pero que al participar de la cena puedan ser fortalecidos, renovados? Bendícenos, Señor, como iglesia, y gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Tú lo hiciste porque nos amaste, Señor. Te entregaste, Señor, para darnos eterna redención, y gracias porque tu obra es maravillosa. Bendícenos, Señor, en la iglesia. Necesitamos de ti. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, estimados hermanos. Está más decirle, nos juntamos a las 11 de la mañana. Quiero verle ahí en la iglesia y después participemos de la cena del Señor. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Bendición del Señor. Amén.